Ya, bueno, mis hermanos, hoy día estamos ahora con otra parte de estudio bíblico, ¿ya? En donde vamos a empezar a entender y también a saber, ¿cierto? A memorizar los libros que contiene la Biblia, ¿ya? Para que sepamos el orden. Muchas veces nos encontramos con Biblias, ¿cierto? Que no tienen la uñeta, y claro, la uñeta sirve un montón para encontrar fácilmente los libros. Pero nosotros como cristianos, ¿cierto? Además de aprendernos versículos de memoria, también debiéramos saber aproximadamente la ubicación de estos libros. Ya por último, si uno está así, por ejemplo, aquí tengo una Biblia que no tiene uñeta. Por ejemplo, no voy a buscar el libro de Mateo al comienzo. O sé que no está dentro de la primera mitad, por ejemplo. ¿Me entiendes? De hecho, está de la segunda mitad hacia adelante. Ujú. Eh, bueno, y datos como eso, ¿ya? Tenemos que partir sabiendo de que la Biblia tiene 66 libros, Ujú. ¿ya? Y los 66 libros están bosquejados, ¿cierto? En un Antiguo Testamento Ujú. y en un Nuevo Testamento, ¿ya? Nos vamos a detener en este momento en lo que es el Antiguo Testamento, que tiene 27 libros, ¿ya? El Antiguo Testamento tiene 27 libros, perdón, 39 libros, y el Nuevo Testamento tiene 27, perdón, me había equivocado. Y eso suman los 66, ¿ya? 37 el primero. Sí, y 29, no, 39 el Antiguo Testamento Mm. y 27 el NT, Nuevo Testamento, ¿ya? Vayan abreviando así porque dentro de las lecturas bíblicas siempre se habla de AT o NT, ¿ya? Ujú. Entonces, dentro de lo que es el bosquejo, ya de lo que es el Antiguo Testamento, vamos a enfocarnos ahí, en el Antiguo Testamento, ¿ya? Tenemos 1, 2, 3, 4. 4 clasificaciones, ¿ya? Bueno, dependiendo de los diferentes autores, ¿cierto? Podrán darle otro tipo de clasificación, ¿ya? Pero como estamos con el mismo estudio bíblico acá de la misma Biblia, vamos a guiarnos por este, ¿ya? El primero, así podríamos ponerlo con números romanos, el Pentateuco, ¿ya? Todos ya hemos escuchado, ¿cierto?, el Pentateuco, o la Torá, ¿cierto?, que son los 5 primeros libros. Por eso es Pentateuco, de penta, de 5. Y en eso yo creo que todos más o menos sabemos fácilmente cuáles son los primeros 5 libros, ¿cierto? El primero de todo es, Juanjo, Génesis, Génesis, muy bien. Después le sigue Éxodo, Éxodo, Levítico, Levítico, muy bien. Deuteronomio. Números, ¿Número? números. Y el quinto es Deuteronomio, Así. sí. Deu- Deute- deu- Deuteronomio, Deuteronomio, ya. ya. Entonces le iba a pedir que después escriban, digamos, los apuntes, si es Ujú. para explicar el bosquejo Ah, ya, solamente, ya. ¿ya? Entonces, dentro de la primera clasificación de este bosquejo, ¿cierto? Con números romanos vayamos imaginando, ¿cierto? Ujú. Tenemos los 5 primeros libros, ¿ya? Que se llaman el Pentateuco. Ujú. Veámoslo como subtítulo eso. La primera clasificación son el Pentateuco, y es el Génesis, Ujú. Éxodo, Éxodo, Levítico, Levítico, Número Números y y Deuteronomio. Deuteronomio. Ya, Ujú. vamos uno cada uno. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Muy bien. Oye, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. muy bien. Después de eso, después del Deuteronomio, Ujú. vienen lo que se llaman los libros históricos. Ya. Y estos son 12, ¿ya? Eh, aunque son más que obviamente que el anterior, Ujú. son fáciles de recordar porque hay hartos primera y segunda, Ah, ya. ¿ya? Entonces, en ese sentido va a ser un poco más fácil, independiente que son 12 de una sola vez, ¿ya? Y parte con Josué, Jueces, Ruth, primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes, primera y segunda de Crónicas. Ahí ya tenemos la mitad al tiro, con 6, ¿ven? Esdras,
Nehemías y Esther. ¿Ya? Tips como para no olvidarse. Ya sabemos que prácticamente la mitad de estos 12 son primera y segunda, primera, Ujú. segunda, primera, segunda. Encontramos que hay 2 libros con nombre de mujer, Ruth Y y Esther, por ejemplo. Y Nehemías. está el profeta Nehemías, ¿cierto? También está Esdras y el comienzo es con Josué. Si terminamos con Deuteronomio, tenemos que saber, ¿cierto?, que después empieza la historia con Josué, Josué. ¿ya? Así que esos son los 12 libros. Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. ¿Ya? Estos son los libros históricos, ¿ya? Que son 12. O sea, ya tenemos 2 clasificaciones. La primera, que son Pentateuco. el Pentateuco, y son 5 5. libros, ¿cierto? Después tenemos los libros históricos, Libros históricos y son son 12. 12. 12. Muy bien. Ahora volvemos a 5. ¿Ya? Libros poéticos, Ah, ya. son 5. ¿Ya? Esta es la tercera clasificación de 4. Libros poéticos, y son 5. 5. Muy bien. Lamentaciones. Sí, ese es uno de ellos, pero empieza con uno que siempre nos ha llamado la atención, que es Job. Jeremías. Job. Job. Entonces, parte con Job, sigue con Salmos, sigue con Proverbios, sigue con Eclesiastés y termina con el Cantar de los Cantares. Ah, ya. Job es Entonces, el único diferente. Entonces. Ese facilitó. sí, y Eclesiastés es el diferente, porque si se dan cuenta, los libros poéticos uno se tiene que, al tiro ya, Salmos, Proverbios y Cantares. Solamente que hay que aprenderse el orden. Primero es Job, después los Salmos, Proverbios, Eclesiastés Cantar de los y Cantares. Cantar de los Cantares. ¿Ya? Vamos con 3 clasificaciones ya. Tenemos entonces el primero, que es el Pentateuco, que son 5 libros. 5 libros. Los libros históricos, 12. Son que 12. son 12, y los libros poéticos, que son 5. y los libros poéticos, que son 5. Muy bien. Y ahora sí se complica un poquito, porque aquí hay hartos, porque son 17, ¿ya? Y son los libros proféticos, que es lo primero que tú me preguntabas antes del estudio, ¿ya? Pero dentro de este libro profético, que es la cuarta clasificación, hay una subdivisión entre profetas mayores y profetas menores. menores. Ahí está la papa. Ya. Profetas mayores son 5 otra vez, Ya. ¿ya? Y los profetas menores son 12. Son hartos. O sea, aquí hay en esta cosa siempre hay que encontrar, digamos, el tema fácil de recordar, que cada uno tiene que hacerlo. Yo me estoy dando cuenta que tenemos repetido el 5 y el 12, por ejemplo. Sí, es lo ¿Se dan único que se ha cuenta? repetido en todo lo que llevamos. Así es. Por eso mismo, en todo lo que nos hemos llevado. Pentateuco son 5, libros históricos son 12, libros poéticos son 5, y independiente de que él dice que libros proféticos son 17, su subdivisión dice que los profetas mayores son 5 y los profetas menores son 12. O sea, el 5 y el 12. Tenemos que aprendernos bien, ¿ya? Y en los profetas mayores, que son Isaías, del número 5. 5, Ah, 5. dice que es Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Ya. Esos son los 5 profetas mayores. Lamentación lo hizo Jeremías. Me parece que sí. Ya. Sí, es una serie de clamores de Jeremías según lo que sale en el texto. Se está lamentando. Justamente. Después tenemos los profetas menores. Ahí estamos, ahí son 12. Sí, ahí son 12 y ahí ya ponemos más a juego la memoria. ¿Ya? ¿Quiénes son? Oseas, ¿Ya? Joel, Oseas, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. Y con Malaquías termina el Antiguo Testamento, dando paso ya Ya, de nuevo, ¿cuáles eran? a Mateo después, en ¿Quién el era? Nuevo Es que hay que Testamento. escribirlo. Ahí. Sí, pero ¿por qué? Libros proféticos son 17, pero se subdividen en 2 grupos. 5 y 12. Profetas mayores son 5, profetas menores son 12 otra vez. Los profetas mayores, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel.
Y los profetas Menores. menores son 12 otra vez. Ujú. Partimos con Oseas. Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. En resumen, dijimos que la Biblia completa entonces 66 libros. se divide en dos testamentos, ¿cierto? Ujú. En un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento. Ujú. ¿Ya? En el Antiguo Testamento lo podemos bosquejar en 4 grandes grupos Son 39 libros. y son 39 libros. Ujú. Muy bien. En el Nuevo Testamento son 27. 27, sí. Muy bien. Y el bosquejo dentro del Antiguo Testamento lo podemos hacer en 4 grandes grupos, Ujú. ¿cierto? El primero es el Pentateuco, Pentateuco. donde tenemos el Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Ujú. Después tenemos los libros Históricos. históricos, que son 12. Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Esther. Ujú. Tercer grupo, los libros poéticos. Volvemos a 5. Ujú. Que tenemos a Job, Job. Salmos, Proverbios. Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Ujú. Y en el cuarto grupo, que son los libros proféticos, son 17. Y este grupo se subdivide en dos grupos, 5 y 12. 5 y 12 otra vez. 5, llamados profetas mayores, Ujú. en donde tenemos a Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Ujú. Y los profetas menores, que son 12. Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Hasta aquí queda este estudio para que sepamos tipo de bosquejo y vamos a ir analizando resumidamente cada uno de estos libros. Amén. 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 Nos vemos entonces.